Bienvenidos un día más al canal de Judit Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con Miquel Nadal Vela. Y te voy a dejar que te presentes tú mismo. ¿Quién es Miquel Nadal Vela? Es un compromiso, siempre lo hago. Es verdad, Judit, bueno, encantadísimo de estar aquí. Además nos conocíamos en el mundo virtual, sí, pero no en el presencial, o sea, muy contento. Me presento muy rápido para no aburrir a la gente. Yo soy Miquel Nadal y vengo del mundo de la psicología. Pero la psicología no me trató bien en ese momento, o no supe entender realmente qué era la psicología para mí, y me fui al mundo de la gestión del tiempo, time management para otras personas, ¿no? Entonces, dentro de la gestión del tiempo, vimos que al final lo que pasa muchas veces es que siempre se habla de metodología, se habla de técnicas, se habla de cosas muy mecánicas, y buscábamos cómo podíamos introducir la parte psicológica con la parte de herramientas de gestión del tiempo. Y ahí acuñamos un concepto que se llama neuroproductividad, que justo lo que hacemos es cómo puedes entrenar tu cerebro para conseguir tus metas, es decir, para ser más efectivo. A partir de entonces fundamos una empresa con mi socio David Carulla, que mando un saludo desde aquí, y básicamente desde hace 7 años ya estamos vivos, y nuestro cliente ideal o el tipo de cosas que solemos hacer para las empresas son empresas de innovación que se dedican sobre todo al mundo de la tecnología y de la ciencia. ¿Y por qué no lo hacen? Hay el kit de la cuestión. Exacto. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual no toman acción? Después de investigar muchísimo, al final, no es por pereza, porque hay gente que piensa, no lo hace porque no quiero, que también puede ser, ¿no? Por voluntad. Porque las ganas las tienen. La Las mayoría ganas de personas con las que hablamos es quiero hacerlo, ¿no? Pero... De hecho, pasa mucho con los vídeos motivacionales, ¿no? Sí. La gente los ve y automáticamente después se siente súper empoderada. Sí. Tengo que hacer los cosas. Eventos, sí. Tengo que cambiar el mundo. Y hemos visto que por neurociencia, en 20 segundos, ese subidón se va. Es decir, con 20 segundos... Una droga, Exacto, sí. Te sube todas las hormonas, ¿no? Esos vídeos que vemos en YouTube, fantásticos, de hay que cambiar el mundo, hay que cambiar esto, en 20 segundos se va. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar eso? Pues la primera cosa que hemos visto por la cual la gente no actúa tiene que ver en que no gestionan bien su propia energía. Es decir, cuando hablamos de energía no nos referimos a algo tan espiritual, sino energía mental. ¿Verdad que muchas personas energía entienden, ahora estoy al 100%, estoy a full y puedo hacer cosas? Sí. Y en cambio hay otras personas que en otros momentos del día están cansados. Y la gente piensa, sobre todo pasa mucho en emprendedores, que tienen energía al 100% siempre. Es decir, por ejemplo, están un domingo planificando y dicen, yo esta semana lo voy a hacer todo. Incluso se ponen tareas el sábado por la tarde, el viernes por la tarde, y la pregunta es, ¿se hacen después? Pues muy probablemente no, porque estás cansado. Entonces, una de las cosas por las cuales falla esta planificación tiene que ver con esta gestión energética de las personas. Si tú sabes los momentos del día en los cuales tienes más energía, será mucho más fácil poder hacer ciertas tareas. Atención, y esto es muy importante, antes lo comentábamos entre cámaras, y tiene que ver en que ahora todo el mundo dice que si no te levantas temprano, eres una persona que no funciona, que no rinde. Al final todo esto son mitos porque cada persona tiene su propio cronotipo, que es como se llama la palabra para saber el nivel de energía que tienes a lo largo del día. Este es el primer punto, para mí importantísimo, por qué la gente no hace las cosas. O sea, tenemos que conocernos primero, ¿no? Porque Clave. no todo el mundo es igual. Clave. Y esto al final se hace de forma perceptiva. Cada persona sabe perfectamente qué momento de energía tiene durante el día. Es verdad que hay test, hay un montón de prácticas científicas que puedes saber exacto, pero no hace falta. Lo percibimos, ¿no? Lo percibimos. Claro. Exacto. Cuando bostezas o cuando no, o cuando quieres comerte el mundo, o cuando necesitas una siesta, ¿no? Para decirlo así. Para mí este es un primer punto clave. El segundo tiene que ver con la sobreplanificación. Y cuando hablamos de sobreplanificación nos referimos a que... ¿Somos optimistas por naturaleza? Muchísimo. ¿Sí? Bueno, hay una cosa curiosa y es que solo somos optimistas, al menos a nivel mental, en lo que tiene que ver con la ejecución de tareas. Por ejemplo, muchas personas se ponen durante la semana 20 tareas. La pregunta es, ¿cuántas de esas 20 cosas has hecho? Es muy probable, la mayoría de gente las deja de hacer. De hecho, hemos hecho una encuesta a todos nuestros clientes y hemos visto que el 80% de las tareas que tienen escritas no se cumplen. ¿Qué significa esto? Que vamos acumulando día tras día. Y al final, el fin de semana está lleno de tareas que ¿dónde van a parar? El lunes siguiente. Claro. Y la rueda sigue Y te genera estrés, muchísimo. Porque eso, el ver que no acabas las tareas, genera un estrés y frustración, supongo, también, ¿no? Totalmente, y además gratis. Es decir, son cosas que tú puedes gestionar, que tú las puedes apartar. Podrías no haberte puesto eso. Claro, y no... evidentemente. Yo siempre pienso que si hay una tarea que hace ya más de un mes que la tienes arrastrando en tu agenda, es porque algo falla, es decir, porque ya no la vas a hacer o porque la tienes que replantear. Entonces, para las personas que nos están escuchando, aquellas cosas que ahora mismo tengas en tu lista de tareas, que las estés acumulando, que tengas ahí en toda tu lista 25 cosas, no las guardes para la siguiente semana. Bórralas o como mínimo apártalas. Y después, si tú crees que realmente son importantes, no te preocupes porque van a volver. Siempre. Cuando tengas ideas, o las cumples ya en un breve plazo,
o las borras. Eso de tener una maletita o un sitio ahí donde acumulas, por ejemplo, no sé, vamos a decir una herramienta cualquiera, puede ser en el Google Keep, puede ser en el Evernote, donde quieras, vas acumulando ideas. Esto en el fondo también es una psicotrampa, porque esas ideas después no las vas a volver a hacer. Entonces pasa mucho que la gente dice, esto lo voy a hacer en 5 años. En 5 años posiblemente ya no trabajes de lo mismo que estás, eso que ibas a hacer habrá cambiado, tu expertise será muy diferente, por lo tanto ya no lo harás de la misma manera y la idea a lo mejor está obsoleta. Es decir, hay otra persona que ha hecho algo muchísimo más espectacular y tú mismo sientes que eso ya no va contigo. Eso es un buen consejo y creo que lo voy a aplicar, porque yo soy muy de aquí 5 años sacaré esto y cosas que ahora es imposible que hagamos. Pero tienes razón, quizá en 5 años mi perspectiva de la vida ha cambiado, las condiciones han cambiado. La parte psicológica es esencial. Si no entendemos a la persona, evidentemente no podemos conseguir resultados. Y para mí hay un punto clave, no todo el mundo piensa de la misma forma. Por ejemplo, hay gente más creativa que le gusta tenerlo más todo a lo loco, es decir, no le gusta tener algo rígido porque considera que ataca directamente a su creatividad. Otra persona, por ejemplo, el perfil más ingeniero, le encanta tenerlo todo súper estructurado. Exacto. Entonces depende. Evidentemente estos son, al final, son Entonces, mitos. ¿respetáis a las personas que, por ejemplo, son más desordenadas? ¿Creéis que pueden ser productivos igualmente en su tipo de tarea? Claro. Sí, es evidente que hay que buscar una metodología. El tema es que cada metodología debería ser diferente. Por ejemplo, en productividad tenemos millones de metodologías que seguramente mucha gente ya conoce. La pregunta sería, de estas metodologías que ya hay, que hay tantísimas, ¿hay alguna que sea para mí? Es probable que no. Entonces lo que hacemos desde la neuroproductividad es justamente que sea flexible. No me gusta decirte, mira, esto es lo que funciona. Y si no usas esto, ya está. Por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, anotar las tareas en papel. Hay gente que le encanta el papel y en cambio hay personas que les dicen, no, es que tiene que ser todo tecnológico, es que usted tiene que ser paperless, vale, está muy bien. Y evidentemente para el medio ambiente es fantástico. Pero la pregunta es, si a ti no te funciona, hay que usar las herramientas que te funcionan. Entonces hay que buscar siempre la forma en que piensa tu cerebro, la de cualquier persona que nos está escuchando, y cómo esto después yo lo puedo hacer o traspasar a la productividad personal. Entonces, clave entender qué piensa cada persona. 100% personalizado. Si no, creo que al final son herramientas que la gente dice, ay, sí, está muy bien, pero hay una cosa curiosa que te quiero comentar, Judith, y es que ¿cuántas personas se descargan herramientas de productividad? Muchísimas. Por ejemplo, hay una muy famosa que casi todo el mundo conoce que se llama Evernote, que es la del elefantito, y de hecho, hoy en día sabemos que es la herramienta más descargada de productividad, punto número 1, y la segunda es que nunca se usa o casi nunca se usa, es decir, que solo un 5% de las personas han entrado. Hasta la lista de la compra. Imagínate. En Evernote. Perfecto, porque tú ya tienes ese rol, ya te gusta más la planificación, pero la persona que no está acostumbrada, cuando se descarga algo, es muy probable que no la termine usando. Porque aquí hay un factor clave y es que una cosa es ser productivo y, por ejemplo, bajarte o simplemente tener herramientas en el móvil o en cualquier sitio, es decir, en el ordenador. La otra es, ¿pero te has anotado cómo funcionan? Es decir, dedicarles tiempo para que funcionen. Porque claro, al final, si tú te bajas una herramienta, tienes que estudiarla, tienes que saber cómo funciona, cómo organizarla, si hay etiquetas, si no hay etiquetas, cómo va. Entonces, este tiempo tiene que estar también anotado. Entonces, cada vez que quieras anotar, por ejemplo, mira, me quiero descargarme una herramienta fantástica, Trello, que todo el mundo habla maravillas, es muy buena, pero Trello no te va a arreglar nada, ¿de acuerdo? Trello, para la gente que no lo conozca, es una herramienta de gestión de tareas que por sí sola no funciona. Tiene que saber la metodología y aquí es donde también tienes que saber algo más de productividad que no descargar simplemente herramientas, ¿no? Y es muy complicado cuando tienes una organización con diferentes empleados. Nosotros hemos ido pivotando de una herramienta a otra y siempre que hay una nueva herramienta cuesta muchísimo que cojan el hábito para llevarla a cabo, ¿no? Porque al final es algo nuevo, no están acostumbrados y tienden a hacer lo que hacen cada día, ¿no? Es muy complicado. Al final es verdad que hay que entenderlo como una tarea nueva. Es decir, cuando tú, por ejemplo, quieres introducir cualquier herramienta en tu empresa, hay que entender que esto es una tarea nueva y es un proyecto nuevo. Entonces, este proyecto nuevo tiene diferentes fases. Por ejemplo, cómo usar las diferentes funcionalidades que tiene esa herramienta, punto número 1. Segundo, por ejemplo, saber cómo yo puedo colaborar con otros compañeros. Punto número 3, cómo hacer una revisión con esa herramienta. Y punto número 4, garantizar que haya alguien que haga un seguimiento, que haga un mantenimiento, etc. Y esto, una supervisión mínima. Claro, no es un tema de decir, mira, hoy me voy a presentar, voy a hacer 4 cosas en la pizarra y te voy a enseñar cómo funciona. Evidentemente aquí viene la parte psicológica, que es tan importante, y es ¿y por qué debería esta herramienta ayudarme a mí a conseguir mis metas? Independientemente de que sea muy buena en productividad y que tenga unos features, unas funcionalidades fantásticas. Sí, de verdad, pero para mí no funciona. Entonces, ese match, digamos, esa mezcla, esa combinación es muy importante para las dos partes, ¿no?
De Ese es un hecho, problema. sí, de hecho, una de las cosas que más productividad da y sobre todo más tranquilidad mental es el no hacer nada. Y esto es una de las cosas que menos practicamos, sí, ¿de acuerdo? cuesta Y muchísimo. con 5 minutos al día sería suficiente para sobre todo recalibrar nuestra mente y estar mucho más tranquilos. Pero atención, no hacer nada no significa mirar el móvil, no significa estar mirando la tele o lo que sea. Significa no hacer nada literalmente, es decir, observación de lo que tienes alrededor, etcétera. Aunque sea incluso meditar, gasta muchísima energía. Porque al final cuando meditas estás haciendo un gran esfuerzo de concentración, que es, por ejemplo, el tema de los pensamientos, los estás viendo. ¿No? Bueno, hay meditaciones de respiración que son muy sencillas, simplemente respirar, escuchar. Sí, las pero pequeñas el tema es, señales. claro, cuando tú, por ejemplo, meditas, lo que está pasando sobre todo es que estás ejerciendo muchísima presión hacia ti, porque en el fondo hay una parte de concentración, que es cuando más trabajas el músculo de la concentración. De hecho, hay dos mitos, que es que con meditación descansas y con sueño, cuando duermes, también. Y justamente cuando duermes y cuando meditas es cuando más gastas energía durante el día. Entonces, ¿cuándo realmente descansa tu mente? ¿Cuándo realmente descansa tu mente? Cuando estás en la Inopia, cuando estás en la Luna de Valencia, cuando estás en otro sitio. Cuando vas a pasear, por ejemplo, y no piensas en nada muy concreto, pero piensas en algo, ¿no? Sí, no sabemos en qué, pero la única manera que hemos encontrado para saber cuando tú estás fuera de sí, es decir, lo que podríamos decir empanado en versión española, ¿de acuerdo? Para la gente que nos entienda, tiene que ver sobre todo cuando tú estás, por ejemplo, tumbado o estás en el sofá y notas una mosca que te pasa por el brazo. En ese momento es cuando vuelves a despertar y en ese momento has perdido la conciencia, es decir, has tenido un bajón, has tenido una ida totalmente y ahí sabemos que no estabas haciendo nada. Pero esto pasa muy pocas veces al día, al final pasa poquísimo. Para ser productivos, ¿cuánto deberíamos dormir? Bueno, hay muchísimas técnicas de productividad, pero la más importante es el sueño, ¿de acuerdo? Es decir, da igual que tengas la mejor metodología del mundo, al final hay que dormir. Entonces, con esto hay muchas teorías, pero sí que hemos llegado, ¿de acuerdo?, a la conclusión que hay una cifra mágica, que hoy en día se mueve alrededor de los 5 horas y media, 5 horas y media de sueño, ¿sí? Evidentemente la idea, sí, con 5 horas y media de sueño es bastante suficiente para que se produzcan dos cosas básicas. Evidentemente después dependerá de cada persona, cómo se siente, y también dependerá mucho si son seguidas o no. Evidentemente hablamos de 5 horas y media seguidas. Por ejemplo, exacto, si acaba de ser papá, mamá, pues es más complicado, pero evidentemente la idea sobre todo es que 5 horas y media seguidas son suficientes para hacer dos cosas. La primera, muy importante, tema de salud. No sé si sabéis que muchas personas tenemos una cosa que se llama sistema linfático, que al final es donde eliminamos nuestras toxinas, por ejemplo, las axilas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que nuestro cerebro no tiene ese sistema, necesita expulsar también las toxinas que tiene dentro. Entonces, cuando dormimos 5 horas y media, pasa un fenómeno fantástico, espectacular, y es que nuestras neuronas se hacen mucho más pequeñas y empiezan a limpiarse, ¿de acuerdo?, los conductos que tenemos en el cerebro. Y ahí, justamente, lo que hacemos es evitar que esas toxinas queden en el cerebro y se produzcan, sobre todo, estas enfermedades llamadas neurodegenerativas, como el Alzheimer, que mucha gente ya conoce. Y justamente todas las demencias que tengan que ver a nivel neuronal. Entonces es muy importante dormir esas 5 horas y media porque garantizamos esa parte de salud. Y en segundo lugar, se produce una cosa fantástica también que tiene que ver con el aprendizaje. Si tú no duermes 5 horas y media seguidas, lo que has aprendido hoy no lo vas a absorber para el día siguiente. ¿Qué significa esto? Un efecto clásico que ya conocemos muchos. Un examen sin haber dormido. Evidentemente tú puedes estudiar mucho y puedes realmente sacar muy buena nota. La pregunta es, ¿después del examen te acuerdas de algo? No, pues justamente pasa por eso, porque no han habido estas 5 horas y media y no has podido sedimentar, consolidar ese aprendizaje y no lo has podido guardar en tu cerebro. Entonces, esos dos fenómenos son clave. Si no lo hacemos, evidentemente tendremos problemas primero a nivel de salud y después a nivel de aprendizaje. Pero a nivel de cantidad de horas depende mucho de cada persona. Al final, el sueño, lo mínimo, 5 horas y media, pero luego cada persona... Exacto, 5 horas y media para que se produzcan estos dos fenómenos. Pero sí que es importante tener en cuenta que nuestra mente a la hora de dormir funciona básicamente por ciclos de hora y media. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, que cada 90 minutos descansamos. Entonces es importante que sean siempre horas y media o horas exactas. Por ejemplo, 1 hora y media, 3 horas, 4 horas y media, 6 horas. Entonces es muy importante que siempre sean esos ciclos de hora y media. Por eso muchas veces nos despertamos así como, uff, qué sueño que tengo, porque nos hemos despertado en momentos exactos. Bueno, hay una cosa que me gusta decir y es que las vacaciones no son para descansar. Hay gente que dice, no, las vacaciones descanso, pero realmente no descansas. Y duermen todo el día, ¿no? Exacto. Al final, vacaciones, la gente pues se lo pasa bien, va aquí, va allá, no tienes por qué ir de viaje, pero al final haces cosas. Entonces, es una gran mentira decir que hago vacaciones para descansar, porque mucha gente al final hace un día solo de descanso, que es el día antes de volver al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que sí, que haya un descanso. Nosotros hemos visto, y hemos investigado sobre este tema, que las personas deberían tomarse aproximadamente entre 4 y 5 días seguidos cada 10 semanas de trabajo. ¿De acuerdo? Si no lo hacemos así,
tendemos sobre todo a la sobresaturación, ¿de acuerdo? Y por tanto es muy importante buscar siempre estos pequeños breaks, no hace falta que sea mucho, pueden ser por ejemplo un jueves, viernes, sábado y domingo, un viernes largo, es decir, un puente, o créatelo tú el puente si puedes, ¿de acuerdo? Como emprendedores es más sencillo, pero sí que es verdad que necesitamos este descanso. Si por ejemplo trabajamos 2-3 meses seguidos, esto es una locura. ¿Por qué? Porque al final lo que pasa es que justamente terminamos quemados y al final nuestra calidad es más baja y nosotros también aumentamos el nivel de conflictos. Y esto al final no nos interesa ni para nuestros clientes ni para nuestro propio equipo en el caso de que lo tengamos, ¿no? Entonces, un punto clave. Y después también están los intradescansos, es decir, aquellos descansos que hacemos durante la jornada. Hemos visto que en neurociencia hay una cosa muy interesante que se llama el ritmo ultradiano, que básicamente son ciclos de 24 horas, pero se dividen en 2 horas. Y hemos visto que nuestro cerebro cambia cada 2 horas. Si tú, por ejemplo, no descansas en esas 2 horas, puedes tener un sobrecalentamiento cerebral. Eso es muy interesante porque... Como el móvil, cuando lo pones en el sol. Eso es. Igual que un conductor le dicen siempre, no, tiene que conducir 2 horas y después descansar. Pues lo mismo pasa con tu cerebro. Entonces es muy importante que las personas que cuando están muy enchufadas, muy conectadas con lo que están haciendo, desconecten como muy tarde a los 90 minutos. Porque hemos visto que si sigues, tu nivel de productividad baja a lo largo del día. Eso tiene sentido, que no estás siendo más productivo. Exacto. Parece que sí, porque estás muy enchufado y aunque estés en estado de flow que llaman, que es ese momento en el cual tienes mucha más energía y estás más concentrado, descansa, fuérzate a descansar. Para ello hay millones de aplicaciones gratuitas que te permiten sobre todo decirte, exacto, hay millones. Pomodoro, pero serían más 20 minutos, ¿no? Creo que sí. De hecho, el Pomodoro es algo más sencillito, sobre todo pensado para tareas mecánicas. Yo pensaría sobre todo en que tú te lo eliges, ¿no? Sobre todo que no pases de esos 90 minutos. Hay un montón de aplicaciones que te permiten poner 90 minutos y, por ejemplo, 10 minutos de descanso. Eso es el funcionamiento óptimo de nuestro cerebro. Obviamente, no te quedes con las cifras, porque no todo el mundo tiene 90 minutos para trabajar. Hay interrupciones, hay gente que te llama, gente que te escribe. Entonces, es importante que esos 90 minutos hagas un descanso, porque si no, hemos visto que la productividad baja muchísimo y ya has perdido el día. Y otra cosa interesante, Judith, es que durante el día solo tenemos 210 minutos de concentración máxima. ¿Qué significa eso? Que solo tenemos 3 horas y media para rendir a tope. Hay gente que piensa, no, tengo todo el día, ¿no? Y esto pasa mucho, hay gente que empieza por la mañana, contesta 4 WhatsApps, 4 mensajería instantánea, 4 redes sociales, y esto al final estamos gastando un montón de energía pensando que después volverá. Magia. Yo siempre que salgo a cenar, estoy acostumbrada a tomar tantas decisiones durante el día que siempre digo, bueno, ¿tú qué vas a pedir? Va, lo mismo. Porque no tengo ganas ya de decidir. Es como, ahora una carta, tengo que leer una carta de decidir, como si fuese el gran esfuerzo de mi vida, ¿no? El mayor esfuerzo de mi vida. Y al final, que decidan los demás. Y tienes razón, debe ser por eso, porque decido tanto durante el día que por la tarde ya... Puede ser. Por eso la decisión más complicada de tomar durante un día es la decisión de irte a dormir. ¿Por qué? Porque ya no puedes más, estás cansado. Por eso la gente que está tumbada en el sofá viendo la televisión o viendo su serie favorita en Netflix, donde sea, le cuesta muchísimo tomar la decisión de apagar el televisión, apagar el ordenador e irse a dormir. ¿Por qué? Porque ya no tienes energía para decidir, estás cansado. Y no es porque no quieras ir. ¿No? Exacto. Entonces, ponte una alarma también, igual que te levantas con una alarma, ponte una alarma también para ir a dormir. Entonces, yo me gustaría recomendar una estructura muy básica de productividad, y es la siguiente, y es, siempre trabaja por semanas. Creo que es clave trabajar por semanas. ¿Por qué? Porque la semana te da un espacio, digamos, lo suficientemente contenido a nivel temporal, porque puedes ver más o menos de lunes a viernes qué es lo que tienes que hacer, pero a la vez tampoco te pierdes demasiado en el tiempo. Cosas de futuro. Exacto. Si por ejemplo tienes en mes, es demasiado, porque pensar lo que harás en 3 semanas, de hoy a mañana puede cambiar todo. Entonces, los 3 tips que me gustaría dar son los siguientes para crear tu propia metodología de productividad. La primera, olvídate del tema de urgencia e importancia, ¿de acuerdo? Creo que es clave hoy en día pensar en eso, porque ya no tiene sentido. Urgente es todo, es decir, no conozco ningún cliente que te diga, no, esto no me lo hagas para mañana, ¿sabes qué? Házmelo pero el mes siguiente. Yo no conozco todavía ningún cliente que te haga esto, primero. Segundo, todo es importante, ¿de acuerdo? La importancia al final es algo personal. ¿Qué es importante? Dependerá, ¿no? Tus valores, tu filosofía, tu estrategia, tus plazos, depende. Entonces, sobre todo, ya no utilices urgencia e importancia. Utiliza sobre todo, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? La energía mental que decíamos antes. ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Esto es clave. Y en segundo lugar, también importante, cuida tu nivel de atención. ¿Estás atento para hacer esto ahora mismo o tienes la cabeza en otro sitio? Si no es así, no lo hagas ahora mismo porque lo vas a hacer mal y lo tendrás que repetir, y la calidad es clave, ¿vale? Este es el punto número 1, no utilices urgencia e importancia. Que no se obliguen a hacer algo en el momento que no es el idóneo, ¿no? Que Exacto. pueden pivotar a otra tarea y que no se sientan mal por ello, porque no pasa nada. Sí, no pasa nada, porque al final la idea sobre todo es que sepas el momento ideal para hacer cada cosa. Esto al final es práctica. Es verdad que ahora te podría decir cómo hacerlo, pero es práctica, ¿no? Punto número 1. Segundo punto.
anota las cosas que sean repetitivas, es decir, aquellas cosas que cada semana sean las mismas, por ejemplo, revisar el email, revisar la agenda, actualizar los informes de no sé quién, hacer, por ejemplo, una copia de backup de todos mis archivos. Esto al final son cosas repetitivas que haces cada semana, no pienses en ellas, ¿de acuerdo? Bórralas, sácalas de tu cabeza y anótalas como si fuera un checklist, ya sea diario o semanal. Importante sobre todo que tengas siempre eso. ¿Por qué? Básicamente porque te permitirá dos cosas. La primera, ser mucho más realista a la hora de planificarte, porque sabrás realmente el tiempo disponible que tienes real, ¿sí? Y en segundo lugar, que a la hora de planificarte las tareas, sobre todo puntuales o cosas que tengas que hacer en un momento concreto, ¿de acuerdo? Te será más fácil ubicarlas. Si tú sabes que ese día tienes que hacer 10 cosas repetitivas, sabrás que a lo mejor solo puedes hacer una cosa y ya no te sobreplanificarás. Claro. Punto clave. A mí me va muy bien relacionado con esto. Sí. Yo me hago lo que se llama un cuadro horario, como en el cole. Entonces los martes tenemos rodaje. Ya sé que los martes yo llego y no tengo que hacer nada más que el rodaje. Perfecto. Es verdad que yo tengo muchas cosas delegadas y puedo permitirme estar 4 horas haciendo una tarea concreta. Luego tengo clase de inglés tal hora, tal hora, que es una cosa que es fuera de la oficina, pero también es trabajo, ¿no? Y entonces me pongo todo lo que tengo que hacer. Las reuniones de equipo es una vez al mes, la de objetivos generales. Son los jueves, el segundo jueves de cada mes. Entonces tengo con mi cuadro horario y ya sé qué tengo que hacer siempre. Perfecto. Y eso me va genial. Sí, es una forma de hacerlo. Al final lo que hacemos sobre todo... Y las tareas repetitivas, eso, bueno, las metes en la agenda y intentar decir que siempre se hacen tal día, tal hora. Correcto. Eso me va súper bien. Eso está muy bien, sobre todo que sean muy pequeñitas, porque a veces tareas repetitivas decimos, por ejemplo, cada semana yo, no sé, tengo rodaje. Pero la pregunta es, ¿qué es rodaje, no? Rodaje, un poco lo que decíamos antes, ¿qué es productividad? Rodaje significa tener que editar los contenidos, tener, por ejemplo, que editar el vídeo, significa crear los contenidos. Entonces es muy importante que cada uno de estos puntos tenga su pequeño checklist para saber realmente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y un tercer punto, que antes lo decíamos, sé un project curator, ¿no? Un curador de proyectos. ¿Qué significa? Que cada semana borra todo lo que puedas y no acumules nada. Lo mismo pasa con toda la información que recibimos. Sobre todo cuando leas cosas interesantes, por ejemplo, ahora mismo estás viendo esta entrevista, ¿sí? Y la estás viendo en un momento determinado. Es importante que cuando la veas, no la veas en el mismo momento, es decir, no la mires en el mismo momento. Es importante que las guardes y busques un momento a la semana para hacerlo. Lo mismo pasa de acuerdo con las tareas. Busca un momento a la semana para eliminar cosas que ya no tengan sentido. Bueno, Miquel, ¿algún consejo final? Yo creo que les has dado un montón, ¿no? Tienen muchas herramientas y un montón de contenido para ser más productivos. Si queréis saber más sobre Miquel, esta entrevista sale el miércoles y Miquel estará en Crecimiento XL, es uno de los ponentes. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Cómo se llama el título de la ponencia? Pues justo hablaremos de neuroproductividad, que es, como decíamos antes, cómo puedes entrenar a tu cerebro para conseguir tus metas. Es muy importante, de acuerdo, entender cómo funciona tu mente para después ser más productivo. Las cosas no funcionan simplemente por aplicar herramientas, metodologías. Lo importante primero es entender qué pasa por ahí dentro y después podemos cambiar todo lo que queramos. Así que si queréis verlo en acción y en persona, tenéis que venir a Crecimiento XL. Pues gracias, Miquel, por estar aquí, por darnos esta charla increíble, que yo estaba así súper anonadada, estaba casi en estado de flow escuchándote y nada, gracias por estar aquí. A ti, Judith, y un abrazo a todo el mundo. Hasta la semana que viene. Chao.